Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 32, en esta oportunidad, el Salmo 32. Y lo voy a leer y luego oraremos y entraremos directo en el mensaje, ¿vale? Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que tú puedas estar con nosotros de una forma muy especial para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra. Por eso hemos venido, Señor. Necesitamos tu palabra. Sin tu palabra estamos en la oscuridad. Sin tu palabra no tenemos dirección. Sin tu palabra no sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar. No sabemos cómo vivir. No sabemos nada. Necesitamos tu palabra más que el aliento. Necesitamos tu palabra más que el alimento. Porque, como dice tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Eso es lo que queremos nosotros saborear. Queremos ser partícipes de tu instrucción, de tu palabra. Enséñanos cómo debemos vivir como creyentes. Enséñanos a vivir de una manera que no solo es correcta ante ti, sino que es mejor para nosotros y para el mundo. Gracias porque sé que vas a contestar esta oración porque tú eres bueno y tú eres misericordioso para con tu pueblo. Señor, tú sabes que si hay alguien aquí que está escuchando este mensaje o quizás viendo en directo o después por YouTube este mensaje, que no te conoce como Señor y Salvador, yo te pido que tú puedas obrar ese milagro de la regeneración en su corazón de esa persona, que pueda ver lo que antes no podía ver, pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe y experimentar la transformación que solo tú puedes producir en la vida de alguien. Porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pienso en mi juventud, pienso en cosas que hice de las cuales ahora me avergüenzo. Pienso dentro de mí, ¿por qué hablaste así? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué escogiste ese camino? A veces me gustaría volver a esos años sabiendo lo que sé ahora y poder tener una segunda oportunidad. Pero sabemos que eso no es así. Lo que está hecho, hecho está. Y yo no creo que soy el único que se sienta así en esta mañana. Ahora, yo sé que todo lo que hice entraba en el plan de Dios. Y Dios lo ha usado para guiarme hacia su voluntad para mi vida. Pero aún sabiendo eso, no puedo evitar hacerme la pregunta: ¿por qué tomamos decisiones para nuestras vidas que son tan dañinas para nosotros? ¿Por qué escogemos malos caminos? La única respuesta que tengo es que por causa del pecado en nosotros tenemos una seria falta de discernimiento. El discernimiento es la habilidad
de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es falso y lo que es verdadero, entre lo que es bueno y lo que es mejor. Todos tenemos falta de discernimiento en momentos cruciales de nuestras vidas. Por eso necesitamos ser instruidos por aquellos que ven lo que nosotros no podemos ver. Por eso encontramos esta instrucción en la Biblia de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es importante porque muchos errores se podrían evitar si escucháramos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Principal entre ellas, en nuestro hogar, a nuestros padres. Pero la falta de discernimiento más grande que tenemos como seres humanos es la falta de discernimiento acerca de las cosas de Dios. En nuestro estado natural, y cuando hablo de nuestro estado natural, estoy hablando del estado en el que nos encontramos cuando nacemos, ¿vale? Todos, en nuestro estado natural, cuando nacemos y durante toda nuestra vida, todo es más atractivo y precioso que Dios. La razón es porque todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. El pecado ha tenido un efecto sobre nosotros. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y el pecado ha afectado nuestra mente, ha afectado nuestra voluntad y ha afectado nuestros deseos o nuestros afectos. Juan capítulo 3, versículo 19 dice esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nos inclinamos hacia el camino incorrecto, nos inclinamos hacia las tinieblas. Aun cuando viene la luz en nuestro estado natural, amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, cuando nacemos de nuevo, por la gracia de Dios, podemos ver y discernir lo que antes no podíamos. Pero aún así seguimos pecando. Seguimos tomando malas decisiones. Seguimos escogiendo malos caminos. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo y la instrucción de la palabra de Dios cada momento de nuestras vidas. No hay un solo momento en el cual no lo necesitemos, hermanos. Dios nos instruye por medio de su Espíritu y su palabra, en concordancia. Estas dos cosas, su Espíritu y su palabra, en concordancia, nos instruye para que no solo conozcamos el camino correcto, sino también para que conozcamos por qué el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios como creyentes es el camino mejor. En otras palabras, su palabra nos exhorta y nos persuade. Nos exhorta y nos persuade. Y esto es lo que vamos a ver en el Salmo 32. La exhortación de Dios y la persuasión de Dios con el fin de llevarnos a escoger el camino mejor. Ese es el bosquejo del mensaje en esta mañana. La exhortación de Dios y la persuasión de Dios. Con el fin, ¿cuál es el fin? De llevarnos a escoger como creyentes el camino mejor. Así que vamos a ver el primer punto. Número 1, exhortación. La exhortación de Dios. ¿Cuál es la exhortación de Dios? Sigue el camino correcto. Esa es la exhortación de Dios. Sigue el camino correcto. El Salmo 32 es un salmo interesante porque es difícil de clasificar. Ahora, hemos estado ya mucho tiempo en los salmos, entonces, sabéis que hay diferentes tipos de salmos. Hay algunos salmos que son como salmos de alabanza, que se llaman himnos, donde todo lo que vemos en ese salmo prácticamente es alaba a Dios, alaba a Dios. El salmista tiene una resolución en su corazón de alabar a Dios. Luego hay salmos de lamento, ¿verdad? Donde el salmista está implorando a Dios por alguna necesidad o está llorando, está lamentándose por algo que ha sucedido en su vida. Luego hay salmos de confianza, hay salmos de agradecimiento, hay diferentes tipos de salmos. Este salmo, pues, parece que tiene características de diferentes tipos de salmos. Tiene características de un salmo de sabiduría por el lenguaje
de sabiduría y de instrucción que encontramos, y tiene características de un salmo de agradecimiento. Una parte es instrucción y la otra parte es un testimonio personal del salmista. Ahora, después de haber estudiado este pasaje a lo largo de la semana, yo estoy convencido que el corazón del Salmo 1, el corazón de este salmo, lo encontramos en la parte de instrucción, especialmente los versículos 7 al 8. El resto del salmo sirve para probar e ilustrar la instrucción que nos da aquí el salmista por inspiración del Espíritu Santo. Dice así el versículo 8 al 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mira esto. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, creo que todos sabemos ese lenguaje, ¿verdad? Cuando nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Mírame, ¿verdad? Y si nuestros hijos no nos están mirando, sabemos que no nos están escuchando, ¿verdad? Esta es una clara instrucción. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahora, los diferentes comentarios del Salmo 32 dicen que es difícil saber quién está hablando aquí, si es el salmista, el autor humano, o si es Dios mismo, una especie de oráculo donde Dios habla a través de un hombre. Pues no tenemos que hacernos un mundo acerca de eso. ¿Sabes por qué? Y esto es algo que ya os dije el domingo pasado. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si estas son las palabras de David o si son las palabras directas de Dios a un profeta, da igual, porque sabemos que esta es la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es la exhortación? La exhortación es a seguir el camino correcto. Mira qué dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Debes andar. Hay un camino correcto que debemos seguir. Esto es algo chocante en el mundo en el que vivimos, porque lo que escuchamos constantemente por televisión, por los medios, en todos sitios, es que tú tienes que hacer tu propio camino. Tú debes seguir tu corazón. Nadie debe decirte a ti que tu camino es malo, ¿verdad? No hay caminos malos, todos son buenos si sigues tu corazón y haces lo que te hace sentir bien. Pero la Biblia dice que hay un camino correcto, hay un camino correcto para seguir y debemos seguir ese camino. No debemos ser como las bestias. Esa es la ilustración del versículo 9. Que no tienen entendimiento acerca de la voluntad de su amo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Lo que está diciendo es esto. No es que los animales no tengan nada de entendimiento. Ellos tienen un instinto que les lleva a hacer ciertas cosas. Pero las bestias no saben cuál es la voluntad de su amo. Y no van por sí mismas a hacer lo que su amo quiere que hagan. No lo hacen así. Necesitan un cabestro y freno para ir a donde su amo quiere que vaya. Hermanos, nosotros somos muchas veces así. Como dijimos al inicio, nos falta discernimiento, especialmente acerca de las cosas de Dios. Pero no tenemos que permanecer así, no tenemos que quedarnos así como las bestias. Tenemos la palabra de Dios que nos muestra cuál es el camino correcto, para que no tengamos que mirar atrás y lamentarnos de las trágicas consecuencias de nuestro pecado. Dios nos instruye. Gloria a Dios por esa verdad. Dios nos instruye. Dios nos dice a nosotros, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué buenas noticias de que Dios ha fijado sus ojos a nosotros y está determinado a instruirnos. Porque nosotros, sin su instrucción, seríamos igual que esas bestias. Pero no somos como esas bestias. Porque Él ha puesto sus ojos sobre nosotros. ¿Y cuál es el camino que nos exhorta la palabra de Dios a seguir como creyentes?
Es el camino de confianza en Dios, según este salmo. Es el camino de rectitud en nuestra conducta. Es el camino de integridad. Es el camino en oposición, en contradicción al camino del impío. ¿Dónde vemos esto en este salmo? Por ejemplo, el primer versículo empieza con una bienaventuranza que se parece mucho al Salmo 1. ¿Vale? ¿Os acordáis del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Usa el mismo lenguaje de bienaventuranza. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y luego dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Esa es una persona íntegra. Una persona que vive conforme a lo que es. No aparenta ser algo y luego vive de otra manera. En cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a ver cómo el salmista llegó a ese punto en su vida. Luego el versículo 10 al 11 dice así. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová. Esta es otra manera de decir el que confía en Jehová. Le rodea la misericordia. Ya sabemos, en los salmos casi siempre esto se refiere al amor inalterable de Dios, el amor inquebrantable de Dios, Hesed en el hebreo. Le rodea este amor de pacto de Dios hacia su pueblo. Luego dice en el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros que los rectos de corazón. Este camino al que nos llama a seguir Dios es conocido por diferentes nombres en el Antiguo Testamento. Uno de ellos, por ejemplo, es el camino de la sabiduría. En el libro de los Proverbios tienes por un lado el camino de la sabiduría y el camino de los necios. El camino de la sabiduría es el que lleva a la vida, el camino de los necios es el que lleva a la muerte. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Temer a Dios es aborrecer el mal, dice el libro de Proverbios. También es conocido como el camino de los justos. Esto se ve en el Salmo 1, ¿verdad? Camino de los justos, el camino de los malos. Ese es el contraste. Y aunque dice en el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, tenemos que recordar, como ya os dije cuando predicamos y hablamos del Salmo 1, pero lo tengo que volver a decir para que no haya confusión, que esto no se está refiriendo a personas que nunca pecan. Cuando aquí el salmista está hablando de los justos, ¿vale? En especial en los salmos, ese lenguaje de justos no es lo mismo que cuando Pablo está hablando de los justos, porque Pablo dice en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Él está hablando de una justicia legal, una justicia judicial ante Dios, rectitud perfecta. Esta justicia de la que hablan los salmos y el justo que vemos aquí no es el perfecto, es el que tiene o es el que está en una relación de pacto con Dios, que ha sido redimido por Dios y que anhela y se esfuerza en vivir en conformidad con la voluntad de Dios. La forma de vivir del justo no es la base de su relación correcta con Dios, es la evidencia de que está en una relación correcta con Dios. Entonces, esa confianza en Dios, esa integridad, esa rectitud es la evidencia de que tiene una relación con Dios. No es la base de su relación con Dios. No confundamos estas dos cosas. El que anda en el camino correcto no se gloría en sí mismo, sino que reconoce que depende completamente de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. El pueblo de Israel no conocía el camino correcto y mejor porque eran más inteligentes y más inclinados al bien que las otras naciones. Creo que hubo momentos en su historia donde empezaron a creerse eso. No, sino porque Dios decidió por su gracia, por su libre y soberana gracia, redimirles y revelarles su ley por gracia. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1 habla de todos los hombres, especialmente los gentiles, mostrando que están condenados ante Dios porque han
ido en contra del testimonio de la creación y el testimonio de la conciencia que da testimonio de que Dios existe. Ellos saben que son pecadores y no tienen excusa. Pero luego, en el capítulo 2, a partir del versículo 17, empieza a dirigirse Pablo a los judíos y les dice esto: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo podía el pueblo de Dios conocer el camino mejor? Porque Dios se había revelado a su pueblo. La conclusión de Pablo más adelante va a ser: a pesar de toda esa revelación que tenéis, vosotros estáis bajo la misma condenación que los gentiles. Pero no debemos olvidar que el pueblo de Israel tenía una revelación especial de parte de Dios. Dios les había revelado su palabra. Como creyentes, hermanos, Dios no solo nos instruye exteriormente por medio de su palabra, sino que también nos impulsa interiormente. Cambia nuestra naturaleza por medio del nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo. Él pone sus ojos sobre nosotros, nos instruye, nos da la capacidad de entender su palabra y nos da la voluntad para obedecerle. Por eso cuando nosotros confiamos en Dios, andamos en rectitud, en integridad, toda la gloria es para Dios. Absolutamente toda la gloria es para Dios. Esto lo vemos en Juan 3, ¿os acordáis? Ya habíamos visto en Juan 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mira que dice el versículo 19. Y esta es la condenación. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mira que dice el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, el que hace obras que agradan a Dios, no es una persona que puede decir que sus obras nacen de sí mismo, sino que sus obras son hechas, que dice, en Dios, en Dios. Filipenses 2, del 12 al 13 dice esto: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra vida cristiana, en obedecer lo que Dios dice que hagas, en seguir mis instrucciones como apóstol. ¿Pero qué dice el versículo 13? Porque Dios es el que en vosotros produce, Él es el que produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice esto. El apóstol Pablo está hablando aquí y dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, Dios nos instruye, nos exhorta por medio de su palabra y su espíritu, y nos revela cuál es el camino correcto. Debemos dar gracias a Dios por eso como creyentes. No debe haber nada de arrogancia en nuestros corazones, sino más bien debe haber humildad diciendo: si yo estoy viviendo de forma diferente que mi amigo o mi compañero de trabajo o compañero del instituto o de la universidad, es por la gracia de Dios. Es porque Dios me ha hecho nacer de nuevo por medio de su Espíritu Santo y me instruye por medio de su palabra. Eso debe producir gran humildad en nosotros y gran agradecimiento hacia Dios. Debemos decir: gracias, Señor, todos los días por instruirnos. ¿Y sabes cómo damos gracias a Dios por su instrucción? Valiéndonos de su instrucción. Imagínate, Dios nos instruye por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, y luego nosotros no podemos levantarnos en la mañana y leer su palabra. Algo anda mal si no podemos hacer eso. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Entonces, vengamos y escuchemos la palabra de Dios. Estemos con el pueblo de Dios. Leamos la palabra de Dios y dejemos que Dios nos instruya por medio de su Espíritu Santo. Número 1, la exhortación de Dios. Número 2, la persuasión de Dios.
No solo nos exhorta, sino también nos persuade. Contesta a la pregunta, ¿por qué es el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios el camino mejor? Nos persuade. La palabra de Dios no solo nos muestra cuál es el camino correcto y mejor, sino también por qué. Nos exhorta y nos persuade. El mundo tiene argumentos de por qué el camino que nos ofrece es mejor. Pero los argumentos que nos da la palabra de Dios son mejores. Nunca debemos escuchar los argumentos del mundo y no los de Dios. ¿Y por qué muchas veces no escuchamos la instrucción de Dios? Porque presuponemos en nuestras mentes que Dios solo nos dice qué hacer y no por qué hacerlo. Ahora os voy a decir una cosa. Dios no tiene que decirnos por qué. Dios solo tiene que decirnos qué. Y debemos obedecerle, tenemos la responsabilidad de obedecerle. Pero imagínate cuán grande es su misericordia hacia nosotros, que no solo nos dice qué debemos hacer, sino que nos persuade, nos da argumentos y nos enseña por qué el camino que nos exhorta a seguir es mejor para nosotros, es lo más beneficioso para nosotros, es lo más precioso para nosotros y que es mejor que la alternativa. Escuchemos la persuasión de Dios. Padres, ¿estamos enseñando a nuestros hijos solo lo que es correcto? Y no persuadiendo y mostrando por qué lo que pedimos de ellos es mejor, según la palabra de Dios. Esto no significa que nos van a creer inmediatamente, no significa que nos van a hacer caso. Y tenemos que entender que Dios tiene que hacer una obra en sus corazones. Pero aún así tenemos la responsabilidad de enseñar no solo el qué, sino también el por qué. El qué es fácil, el por qué requiere estudio, intencionalidad y paciencia. Y os voy a decir una cosa, si nosotros no estudiamos el por qué, entonces no vamos a estar preparados cuando venga el mundo con sus argumentos. Y el mundo va a venir con muchos argumentos de por qué el camino que nos ofrece el mundo, capitaneado por Satanás, liderado por Satanás, es mejor y más apetecible que el camino que nos llama a seguir Dios. Pero no tenemos que quedarnos sin argumentos, porque Dios nos da los argumentos en su palabra, nos enseña por qué el camino que nos exhorta a seguir es mejor para nosotros. Y no solo es mejor para nosotros, ¿sabes algo? El camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios es mejor para cualquier persona. Si las personas siguiesen lo que la palabra de Dios dice, la sociedad sería mejor. No caigamos en la trampa de que esta nueva revolución sexual que estamos viendo en este mundo, esta nueva forma de pensar que estamos viendo en este mundo, enseña un camino mejor. No es así. El camino de Dios es mejor y Dios nos da argumentos. Hagamos lo mismo con nuestros hijos. Preparémonos para entrar en este mundo y dar argumentos, dar una razón para la fe que está en nosotros. Y tenemos razones de sobra en la palabra de Dios. Dios nos da lo que necesitamos, no solo para saber cuál es el camino correcto, sino para estar persuadidos de cuál es el camino mejor. El resumen de su persuasión lo encontramos en el versículo 10. Y el resto del Salmo es la ampliación, es la explicación, la ilustración de esa persuasión. El versículo 10 dice así, está la persuasión del Señor. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esto me hace pensar, nosotros como padres instruimos a nuestros hijos, o deberíamos instruir a nuestros hijos y decirles, mira, no hagas esto porque si lo haces te va a hacer daño, ¿verdad? Y nuestros hijos dicen, no va a pasar nada. Y le decimos, no lo hagas porque te va a hacer daño. Sabemos lo que es mejor para ellos porque somos sus padres. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nos persuade, nos dice, muchos dolores habrá para el impío. No sigas ese camino. En contraste, el que espera en Jehová, el que confía en Jehová, el que sigue el camino de la sabiduría, le rodea la misericordia.
va a estar lleno de las bendiciones de Dios, las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios, las bendiciones de estar en una relación especial con Dios. El amor inalterable de Dios vamos a experimentar de diferentes maneras en nuestra vida y como creyentes sabemos que es mejor lo que Dios nos ofrece que lo que nos ofrece el mundo. Ahora, ¿por qué es mejor el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios? El camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios como creyentes es el camino mejor, porque en él, en ese camino, hallamos perdón, protección y ante todo gozo en Dios. Si queremos hacer 3 P's, pues la tercera P sería proclamación. Hallamos perdón, protección y ante todo gozo en Dios, proclamación. Primero, ¿por qué es mejor? Porque en él hallamos perdón, en el camino de confianza en Dios, en el camino de rectitud, en el camino del pueblo de Dios, de los que son suyos, de obediencia a Dios, hallamos perdón. Hallamos perdón. Versículo 1 al 2. Empieza con una dicha, una bienaventuranza del salmista. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el beneficio más grande que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, es el perdón de Dios. Si nosotros caemos en tentación y pecamos, hay esperanza para nosotros. Como dice el himno que vamos a cantar después del mensaje, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pero para que haya perdón debe haber verdadero arrepentimiento y confesión. Y esto lo vemos en el testimonio personal de David. Se le atribuye este salmo a David, el Salmo 32. Y en esta sección, David empieza a compartir su testimonio. Y cuando leas sus palabras, quizá tú te vas a identificar un poquito con sus palabras porque quizá te has sentido igual que él cuando has pecado, como creyente. Porque quizás si no eres creyente, vas a leer estas palabras y vas a decir, yo no me siento así. Bueno, tendré algunas palabras también para ti. Pero estoy hablando a creyentes, porque este salmo está escrito a creyentes. Y se sentía horrible David cuando pecó. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando sabes que has hecho algo en contra de la voluntad de Dios, no solo sientes remordimiento por lo que has hecho, sino que sientes que has ofendido al Dios que te redimió, que te rescató, quien es 3 veces santo, y reconoces que tu culpa, como dijo David en el Salmo 51, es contra Dios y solo contra Él. Mira qué dice David. Mientras callé, en otras palabras, antes de confesar, antes de ir a Dios en arrepentimiento, antes de confesar mi culpa, ¿cuál fue el resultado? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora, una vez más, cuando estamos leyendo literatura poética, es difícil saber si el lenguaje que está usando aquí es puramente figurado o si contiene algo de elementos literales. En otras palabras, no sabemos si aquí está describiendo alguna dolencia física que padeció David, que es posible, o quizá está describiendo una especie de depresión espiritual que sintió por causa de su pecado. Cualquiera de las dos son posibles, hermanos, cuando pecamos. Ahora, otra cosa que quiero que sepáis es esto. Cuando el salmista dice, muchos dolores habrá para el impío, él no está hablando como una persona que no sabe lo que está diciendo. Él está hablando como una persona que ha experimentado esos dolores. Hermanos, no debemos pecar, pero si hemos pecado y nos hemos arrepentido, usemos nuestra vida como un testimonio para advertir a otros de los dolores del pecado. Esa puede ser una de las maneras que Dios puede usar el pecado en nuestras vidas. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día.
Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Has estado alguna vez en un clima muy árido, donde no hay vegetación? Así se sentía, pero yo creo que se sentía así su alma. Sentía no la bendición de Dios sobre él, sino que sentía la disciplina de Dios sobre él. Hermanos, seguir el camino de los impíos siempre produce dolores, siempre. Esos dolores pueden ser enfermedades, como el castigo de Dios. Yo sé que no nos gusta pensar en esto, y yo no quiero, especialmente para aquellos que tenéis una conciencia muy sensible, donde tendéis mucho a autocondenaros, no quiero que esto os destruya, porque esa no es la intención de este pasaje. Pero hay que saber que sí, Dios disciplina a sus hijos, y a veces disciplina con alguna dolencia física. Pero no solo eso. Hay quienes pecan y no experimentan eso, pero sí van a experimentar dolor. Porque el que peca como creyente, sabiendo lo que ha hecho, también va a sentir un alejamiento de Dios, podríamos llamarlo una depresión espiritual, una falta de gozo y comunión con Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque esto afecta a todo. Resulta en miedo o aprensión de buscar a Dios en el día de la angustia. Dios está ahí con los brazos abiertos, pero nosotros por causa de nuestro pecado tenemos miedo de acudir a Dios. Entonces, nosotros empezamos a sentir que no tenemos la relación que teníamos antes. Por culpa nuestra, Dios está ahí siempre con los brazos extendidos. Como el padre en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Esperando que su hijo vuelva. También, el creyente que peca siente una falta de integridad que le mata por dentro. Una falta de integridad, de saber que aunque dices ciertas cosas en tu corazón, no las estás haciendo. Y eso te puede ir matando por dentro. Porque como creyentes queremos sentir el gozo de vivir para Dios y agradarle. Queremos sentir ese gozo, queremos ayudar a otros. Queremos instruir a otros. Eso nos llena de gozo, pero cuando hay pecado en nuestras vidas, sentimos que ni siquiera tenemos la autoridad para hablar con otros e instruirles y animarles en su caminar cristiano. Hay muchos dolores, ya sean físicos o espirituales, pero hay muchos dolores para el impío. No escojas ese camino. David lo vivió y él dice, no lo hagas. Ahora puede que estés aquí o escuchando el audio de este mensaje y no eres creyente, nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. Y puede que pienses que la exhortación no se aplica a ti. Pues tienes que saber que todo, eso te incluye a ti, el que sigue el camino de los impíos experimentará muchos dolores, incluidos los que no creen. Puede que no experimentes alguna enfermedad, es posible. Hay personas que viven vidas que no agradan a Dios, que no siguen a Dios, no ponen su fe en Cristo, no tienen ningún deseo de hacerlo tampoco, y viven todas sus vidas con muy poco dolor. Pero déjame decirte una cosa, si no lo experimentas hoy, y lo más normal es que el pecado cause dolores en el presente. Porque cuando vivimos como Dios dice que no vivamos, las consecuencias siempre va a haber. Pero aún si todo, supongamos, fuese un mar de rosas, un día estarás delante de Dios. Y estarás ante el Creador del universo y serás juzgado por tus obras. No esperes a que llegue ese día. Arrepiéntete hoy de tu pecado. Arrepiéntete hoy. Las buenas noticias son que no tenemos que quedarnos en la situación que describió David en su vida personal. Podemos ser perdonados y volver a gozar comunión con Dios. Esto es uno de los beneficios del creyente.
Pero es necesario el arrepentimiento y la confesión. Y si eres un verdadero creyente, va a haber este arrepentimiento genuino y va a haber esta verdadera confesión. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, mira, esta es la promesa de perdón. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué grande eres, Dios. Pero debe haber arrepentimiento. Hermanos, el verdadero arrepentimiento incluye un reconocimiento sincero de culpa ante Dios y un cambio de pensamiento y actitud acerca de tu pecado. Si ves la realidad de tu pecado, agradécele a Dios por haberte dado ese don, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Pero no te quedes ahí, confiesa tu pecado ante Dios. La confesión no es solo para empezar tu vida cristiana, porque 1 Juan dice a creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Debemos ir a nuestro Padre y confesar nuestro pecado. Y cuando te arrepientas sinceramente y confieses, clamarás en tu corazón, soy bienaventurado. Mi transgresión ha sido perdonada y cubierto mi pecado. Jehová no me culpa de iniquidad. La pregunta es esta, ¿cómo es posible que Dios nos perdone de esa manera? ¿Cómo es posible que Dios nos perdone de esa manera? Dios perdona nuestra transgresión. Sois transgredir la ley de Dios, ir más allá de lo que Dios ha dicho que hagamos. Transgresión. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo cubre nuestro pecado? Hace que la culpa de nuestro pecado sea quitado. Y no solo eso. ¿Cómo Dios no nos culpa de iniquidad? Esa es la parte que más me impacta a mí. Yo puedo entender que Dios me perdone en cierta manera, aunque aún así me asombra. Pero ¿cómo Dios puede realmente decir que yo no tengo culpa alguna por mi pecado? ¿Cómo puede Dios hacer eso? Hermanos, la respuesta es la obra de Cristo. La obra de Cristo en su encarnación. La encarnación no fue casualidad, la encarnación tuvo que ser para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. La encarnación, donde el eterno Hijo de Dios añadió a su naturaleza divina, una naturaleza humana, con el fin de vivir una vida en perfecta obediencia a Dios, para cumplir la ley en nuestro lugar. Y no solo vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido, sino morir en una cruz como nuestro sustituto, llevar el castigo sobre nosotros que nosotros merecíamos, y luego resucitar de entre los muertos en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, y luego ser exaltado a la diestra del Padre, y como nuestro sumo sacerdote vivir eternamente como nuestro intercesor delante del Padre. Todo eso lo hizo Dios para que Dios pudiese declararnos a nosotros no solo inocentes, sino justos. Que Dios nos pueda ver a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida perfecta de Cristo cuando en realidad no lo hemos hecho. Esa es la doctrina de la justificación que estuvimos confesando todos juntos anteriormente. Así que no somos perdonados o justificados en base a nuestras obras, hermanos. No es que Dios ve que estamos siguiendo el camino de la sabiduría y en base a eso nos perdona. La razón que sabemos eso es por la explicación que nos da Pablo de este pasaje. O sea, Pablo interpreta el Salmo 32 para nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. Mira qué dice. Romanos 4, del 1 al 8. Mira esto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mira esto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, declara justo al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. David entendía que lo que estaba describiendo aquí, Pablo entendía que lo que estaba describiendo aquí David en el Salmo 32 era más que simplemente Dios cubriendo nuestro pecado, sino Dios dándonos una justicia que no es la nuestra, la justicia que solo Dios puede ofrecernos por medio de su provisión, que es Cristo Jesús. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos perdonados, somos declarados justos en base a los méritos de Cristo. Así que la pregunta es esta, ¿quieres ser perdonado? Hay dos tipos de personas aquí. Hay aquellos que no son creyentes, nunca han puesto su fe en Cristo Jesús para su salvación. La invitación para ti es que vayas a Cristo en arrepentimiento y fe, dándole la espalda a tu pecado y corriendo a Cristo, abrazando su obra por ti, descansando en su obra para tu salvación. Y si eres creyente, ese mensaje de esperanza sigue siendo para ti, porque el Evangelio no es algo que solo necesitas cuando comienzas tu vida cristiana, sino que es algo que necesitas a lo largo de toda tu vida. Siempre corremos a Dios, a nuestro Padre, en base a los méritos de Cristo, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿En base a qué? A los méritos de Cristo, en base a la obra de Cristo. Como dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, yo no tengo que daros más razones. Esta razón debería ser suficiente para decir, el camino que me exhorta a seguir la palabra de Dios es mejor porque en Él hallamos el perdón de Dios. Pero hay más, en Él hallamos protección. Y voy a ir mucho más rápido en estos puntos. En Él hallamos protección. Dice versículos 6 al 7. Por esto, ahora, esto es después de que Él ha dado su testimonio. Él dice, en base a lo que hemos aprendido acerca de Dios y su perdón y su misericordia hacia nosotros, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora eso puede ser un poquito confuso porque parece ser como si Dios no puede ser hallado en algunos momentos y en otros momentos sí puede ser hallado. Es un poquito confuso el lenguaje, ¿verdad? Pero en realidad lo que está diciendo aquí es más claro traducirlo de esta manera. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de hallar. En otras palabras, en el tiempo donde necesitamos hallar a Dios. Ese es el momento en que todo santo va a orar a Dios. Ahora, ¿cuál es el tiempo de hallar? Bueno, ya hemos visto uno de esos tiempos de hallar, cuando hemos pecado, ¿verdad? Otro tiempo de hallar en el día de angustia. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros no sentimos que tenemos una buena relación con Dios, aunque Dios está ahí, nosotros no corremos a Dios como deberíamos. Pero cuando confesamos nuestros pecados, entonces nosotros, con un corazón lleno de gozo, ¿qué hacemos? Vamos a Dios en el día de la angustia. Vamos a Dios sabiendo que Él nos va a proteger. Por eso dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Eso es, al que busca a Dios en el día de hallar. Como ya vimos en el Salmo 46, ¿verdad? El agua normalmente en lenguaje poético es el caos, es la destrucción. Esas aguas no llegarán a Él. Y recuerda que eso no significa que no vamos a experimentar problemas en este mundo. Lo que significa es que vamos a experimentar la presencia de Dios como nuestro refugio en esos momentos. Como nuestro baluarte, como nuestro sostén, como nuestra protección para nuestras almas. Por eso vuelve David a dar su testimonio y dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Has cambiado mis gemidos, que vimos en el versículo 3, mis gemidos, a cánticos de liberación. Cánticos de liberación.
Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede transformarte de una persona que está escondiéndose de Dios por causa de su pecado, que no siente la comunión con Dios, a una persona que libremente y abiertamente confiesa su pecado. Y ojo, David no solo confesó su pecado ante Dios, sino que vemos que él escribió su confesión en uno de los salmos para que todo el pueblo pudiese verlo. ¿Hemos pensado en eso alguna vez? Confesó su pecado. Y luego con el pueblo de Dios pudo exclamar: Dios es mi refugio. Yo acudo a Él en el día de angustia, porque Él es mi Dios. Y yo sé que Él cuida de mí. Me protege con cánticos de liberación. Porque en Él hallamos perdón, porque en Él hallamos protección en el día de la angustia. Dos razones que nos da el salmista de por qué el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios es mejor. Y por último, porque en Él hallamos gozo en Dios. Gozo en Dios. O proclamación, porque esto es lo que vemos aquí en el versículo 11. Esta es la conclusión de todo el Salmo. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Por qué es mejor el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios? Porque en Él hallamos verdadero gozo en Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para hallar nuestra satisfacción y nuestro gozo y nuestro deleite en Dios. Y es por culpa del pecado que hemos perdido ese gozo y empezamos a tener gozo en otras cosas que son inferiores a Dios. Pero cuando pertenecemos a Dios, cuando somos suyos por medio del Evangelio, cuando creemos el Evangelio y nacemos de nuevo, nosotros experimentamos una vez más lo que es tener comunión con Dios, lo que es tener gozo en Dios, lo que es disfrutar a Dios. Y el pecado es simplemente un estorbo para esa comunión y ese gozo y esa alegría en Dios. Así que por eso nosotros como creyentes confesamos nuestros pecados, porque deseamos ante todo tener comunión restablecida con Dios, esa comunión, ese gozo con Dios. Porque ya hemos sido reconciliados con Dios por causa de Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aun cuando pecamos, no hay condenación. Pero perdemos esa comunión y ese gozo, ese compañerismo con Dios. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, no solo disfrutamos a Dios como nuestro amparo en la angustia, sino también nos deleitamos en Él como el único que puede satisfacer nuestras almas. Hermanos, el perdón de pecados no es un fin en sí mismo para el creyente. No es que nosotros deseamos que nuestros pecados sean perdonados para que nosotros podamos vivir como nosotros queramos vivir. El perdón que nos ofrece Dios en Cristo es simplemente el medio, el instrumento para tener gozo en Dios una vez más. La meta es comunión con Dios y vivir en conformidad al carácter de Dios. Todo eso proporciona gran gozo al creyente. Nos llena de gozo experimentar comunión con Dios. Nos llena con gozo vivir vidas que le agradan. Eso es lo que pasa cuando tú ves tu relación con Dios simplemente como una relación de deber, como una relación de contrato. Sí, tenemos deberes que cumplir, pero debería ser tu deleite. Debería ser tu deleite. Que la palabra de Dios te enseña cómo tú puedes agradar a ese Dios a quien tú tanto amas. Entonces, cuanto más tú sirves a Dios, cuanto más tú confías en Él, cuanto más tú vives en rectitud y en integridad, más gozo tienes. ¿Por qué? Porque no solo gozas de mayor compañerismo con Dios, sino que también tienes el privilegio de servirle y vivir para Él. Y hay tanto gozo en eso. Hay tanto gozo en eso. Deseamos servirle. La meta del perdón es la comunión. Como cuando yo tengo una pelea con mi esposa, yo no estoy simplemente deseando arreglar cosas con ella para que podamos seguir sin hablarnos, sino yo quiero arreglar cosas con ella para que yo pueda gozar una vez más de mi esposa, de su comunión, de su compañerismo. El perdón con Dios es así. Nos permite tener una vez más gozo en Dios. Hermanos,
Tenemos delante de nosotros hoy el camino correcto. Y es el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios. Es el camino de confianza en Dios, dependencia en Dios. Es el camino de sujetarnos a la voluntad de Dios, de vivir en integridad, de andar en rectitud. Ese es el camino correcto. Desviarse de ese camino es estar en rebeldía en contra de Dios. Pero no solo es el camino correcto, sino que es el camino mejor. Y es el camino al que nosotros no hemos empezado a emprender por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos, sino ha sido Dios y su gracia que nos alcanzó en el lugar donde estábamos y nos puso en el camino correcto. Y en el camino correcto, nosotros empezamos a experimentar, desde el punto de partida y a lo largo del camino, el perdón de Dios. El perdón de Dios. Poder decir, Dios no me culpa de pecado. E ir más allá, como dijo Pablo, Dios me declara justo en base a los méritos de Cristo. No solo eso, gozamos de la protección de Dios. Protección emocional, protección de todo tipo. En ese momento de angustia que necesitamos, lo experimentamos en Dios. Podemos decir, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, con cánticos de liberación me rodearás. Pero el beneficio más grande que hallamos en el camino que nos exhorta a seguir la palabra de Dios es gozo en Dios. Gozo en Dios. Y nosotros nos reunimos los domingos para alabar a Dios con gozo. Y día a día, cuando vivimos nuestras vidas, no solo vivimos nuestras vidas en obediencia porque tenemos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo. Con la esperanza de que un día estaremos con Dios, sin la presencia del pecado. Qué día tan glorioso será ese, ¿verdad? Sin la presencia del pecado. Y podremos gozar de Dios por toda la eternidad. Ya no necesitaremos protección. Ya no necesitaremos perdón. Pero seguiremos proclamando las alabanzas de Dios por toda la eternidad. Así que si estás aquí y no eres creyente, por favor, arregla cuentas con Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y recibe el perdón que solo Él te puede dar. Y creyente, sigue escogiendo el camino mejor. Y entiende que Dios te instruye, te guía a través de este camino que llamamos la vida cristiana. Ha puesto sus ojos sobre ti, ha fijado sus ojos sobre ti y Él va a encaminarte. Pero abre su palabra, léela, mira fijamente lo que Dios tiene que enseñarte y sigue el camino mejor, por la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, que nos enseña no solo cuál es el camino mejor, sino por qué el camino mejor es mejor. Nos exhorta y nos persuade, nos exhorta y nos persuade. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos aquí diciendo que somos mejores que el resto, porque nosotros somos más inteligentes, sino que reconocemos con humildad que estamos en el camino mejor y correcto por tu gracia solamente. Por tu gracia solamente. Y deseamos instruir a otros hacia el camino mejor. Danos palabras para decir. Danos los argumentos bíblicos para dar a un mundo que está en caos total. Ayúdanos a no tener temor a decir la verdad en amor.
para poder guiar a otros hacia un conocimiento mejor de ti. Ayúdanos a ser como David, que aun cuando pecó, usó su testimonio para enseñar a otros, para guiar a otros hacia el camino del arrepentimiento y finalmente de gozo en Dios. Úsanos como instrumentos en tus manos, porque todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.